Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Catherine Torres del Lima Airport Partners. Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado para saber y para hacer preguntas sobre cuáles son las oportunidades que nos ofrece ahora el sector turismo. Como leí en el artículo del día de hoy de gestión, estamos en la fase 4 para el tema de reactivación económica. La parte de turismo ha generado una importante relevancia. Y en este contexto creo que hay tres variables súper importantes, ¿no? Que exista la conectividad en cuanto a las ciudades. Lo segundo es que los destinos turísticos estén habilitados para poder visitarlos. Y tercero, que se estén listos todos estos lugares con los protocolos de seguridad. Así que creo que hay un reto súper grande, pero que podemos conversarlo de una manera súper interesante y planteando todas las preguntas. En este contexto, a todas las personas que están conectadas, les animamos muchísimo a que dejen sus preguntas porque podríamos conversar muchísimo más. Eso es lo que nos planteamos el día de hoy, resolver preguntas, conversar y generar un diálogo sobre el tema. Para empezar, quiero presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Rafael Echevarne. Él es el director general de Airports Consul International América Latina y el Caribe. Marisol Acosta, directora de promoción de turismo de ProPerú, y Pamela Moreno, que es la gerente de operaciones aeroportuarias de Lima Airport Partners. Muchísimas gracias a los tres por estar conectados y por participar y estar con nosotros. Así que empecemos con la primera pregunta. Y para contextualizar el tema del turismo, Marisol, empezaríamos contigo. ¿En qué pilares gira la campaña de relanzamiento del turismo interno? Bueno, gira en torno a la reactivación. Muchísimas gracias por esa oportunidad. En primer lugar, un gusto estar con Rafael, con Pamela, contigo, Catherine, y bueno, con todos los que estén participando en ese momento. La campaña se enmarca en este proceso de reactivación del turismo externo específicamente, considerando que esta gradualidad con la cual se va a dar esta reactivación comienza por el turismo doméstico. En ese sentido, esta campaña que lo que busca es sensibilizarnos con relación a la importancia de la actividad turística y también a esta gradualidad, responsabilidad y sostenibilidad con la cual estos viajes tienen que darse. Entonces, es el contexto en el cual se desarrolla esta campaña, que se ha venido trabajando a nivel nacional, con los gobiernos regionales, con el sector privado, en un trabajo muy, muy de la mano y que comunica estos aspectos que son importantes, considerando que la educación de este viajero, con relación a las medidas que tiene que considerar y que tiene que practicar, que tiene que incorporar dentro de sus nuevos hábitos de viaje, son primordiales para que este turismo, como decíamos, se reactive de manera gradual, pero además también responsable y sostenible. Perfecto, y esto nos enmarca en una pregunta que creo que todos podríamos participar. No sé si estamos todos conectados o tuve problemas de conexión, pero lanzo la pregunta. ¿Cuál es el perfil del viajero? Bueno, no sé si... Ahí creo que podemos contestar cualquiera de Sí, ustedes. Yo sí, puedo sí. contestar un poquito desde la perspectiva de lo que veo en el aeropuerto. Y si estamos hablando de los vuelos domésticos, definitivamente el perfil del pasajero ha ido migrando conforme han pasado las fechas y conforme se han ido abriendo los destinos. En un primer momento, cuando comenzó el primer grupo de destinos a la operación, teníamos pasajeros que regresaban a casa. Tenían pasajeros que viajaban con muchas maletas, que viajaban con mascotas. Nunca hemos visto tantas mascotas en el aeropuerto como en los primeros días de la reactivación. Y conforme se iban abriendo nuevos destinos, nuevamente este comportamiento regresaba. Teníamos 1 o 2 semanas donde el perfil del pasajero era ese, el que retorna a casa, el que va a ver a la familia. Pero últimamente el perfil o la torta de perfiles, digamos, ha ido cambiando y ya veo un perfil recreacional, ya veo aquel que está viajando al norte, no necesariamente a un hotel, pero de repente sí un Airbnb o estas nuevas políticas que tienen los hoteles donde ya no te reservan por noche, sino te reservan por 15 días, por un mes, como paquete. Y en vez de hacer la cuarentena, por decirlo de alguna manera, el guardarse en casa y evitar salir en casa, lo hacen con un paisaje diferente por la ventana, ¿no? Lo hacen en Máncora, lo hacen en Tumbes, en Cerritos, o lo pueden hacer ahora incluso desde el Titicaca, ¿no? Y la conectividad lo es todo.
y el que trabaja vía remoto se conecta de cualquier parte del Perú. Los chicos se conectan al colegio también de cualquier parte del Perú. No pierden sus responsabilidades del día a día, pero cambian un poquito de entorno, cambian un poquito de aire. Es un poquito lo que he podido ver en el aeropuerto últimamente. Sí, si te interesa, puedo darte la visión un poquito más internacional y también de lo que yo he visto en persona, ¿no? Porque en estos momentos os hablo desde Brasil, vine de Panamá hace unos días y hace unas semanas vine de España, directamente a Brasil. Y es interesante, efectivamente, ver quién está volando en estos momentos. Yo lo dividiría en dos grandes grupos. Por un lado, la gente de negocios, aquellos que pueden viajar por negocios, obviamente negocios urgentes, ¿no? Eso es que también es turismo, ¿no? Como saben muy bien. Por un lado, este tipo de personas. Y después yo observo la reunificación familiar, ya sea de aquellas personas que estaban pues varadas en otro país o se tienen que reunir con sus familias por las razones que sean, no familiares, ¿no? Obviamente, las cuarentenas y las restricciones o las imposiciones en cuanto a la necesidad de hacer test y demás condicionan muchísimo ese tipo de los movimientos, ¿no? Las cuarentenas sabemos, y estoy hablando a nivel internacional, es garantía de que no se mueva nadie en la cuarentena, ¿no? Ni siquiera para los negocios, ¿no? O sea, obviamente nadie va a ir para tener una reunión y tener que dar 14 días en un lugar, ¿no? Entonces, eso lo digo porque es un gran peligro que tenemos, ¿no? Todavía colgando, ¿no? Yo me imagino que en el Perú y en el resto de la América Latina y en el mundo. Me gustaría solamente, para acabar, apuntar el impacto tremendo que han tenido las cuarentenas en Europa, donde vimos una recuperación durante el verano muy interesante en destinos turísticos donde la verdad las cosas iban muy bien, y a medida que hemos tenido la segunda ola, que espero que no se dé aquí, en esta parte del mundo, en nuestra América Latina, pues a medida que se imponían de nuevo las cuarentenas, iba bajando esa curva. O sea, en estos momentos tenemos una situación decreciente de tráfico en Europa a raíz de la imposición de cuarentenas. Entonces, yo lo menciono porque como un aviso, ¿no? Por favor, señores que imponen estas cosas, piensen muy bien porque el impacto puede ser tremendo. Súper interesante, creo que y en este contexto nos planteamos, creo que todo el mundo se plantea, ¿no? ¿Cómo es que viajamos ahora seguros? ¿Cómo es que se están implementando estas medidas que son finalmente para protección del pasajero? No sé si, bueno, Pamela o el mismo Rafael, ¿qué es lo que se ha implementado desde estos puntos para garantizar los viajes seguros? Bueno, desde la perspectiva del aeropuerto, nosotros somos una puerta de paso. Entonces, damos las condiciones para que las personas que llegan al aeropuerto permanezcan y estén en un ambiente seguro. Recordamos constantemente las buenas prácticas, porque hay que continuar con la sensibilización. No todos tenemos la rutina de lavarnos las manos a cada rato. La mascarilla es un mal necesario y se tiene que entender como parte de lo que uno tiene que tener puesto sí o sí al momento de salir, algo así como ponerse los zapatos para ir a la calle. Tienes que tener tu mascarilla puesta. El escudo facial, si bien es cierto, no es obligatorio para el tránsito fuera de casa, yo particularmente lo recomiendo, es una protección adicional. En el aeropuerto se usa para el momento del abordaje, pero el pasajero lo está utilizando desde que llega al aeropuerto. No sé si es por un tema de cuidado adicional o porque no lo quiere portar en las manos, pero finalmente el fin es el mismo, ¿no? Lo tiene sobre la cara y eso nos da una protección adicional. El viajar en aeronaves se ha compartido y se han compartido muchos estudios de que es mucho más seguro estar compartiendo espacios con otras personas en otras condiciones, pero sí el rol importante es el rol de enseñar, de educar, de sensibilizar. Creo que no debemos cansarnos en este esfuerzo de recordar y recordar y recordar, porque son prácticas que tienen que llegar en un momento en convertirse en rutina. Y mientras no sea una rutina, pues nuestra labor como parte de esta industria, que necesitamos y queremos que se reactive como se viene reactivando, es darle más soporte y más refuerzo a todas las condiciones que nos van a permitir mantenernos en un ambiente seguro, ¿no? Perfecto. ¿Se encontró alguna resistencia del pasajero? No sé si algo sobre lo que se tenga que enfatizar, se tenga que educar más justo a esas personas que quieren viajar.
Bueno, te soy bien sincera, en el aeropuerto no hay que repetirle 2 veces a las personas que se pongan la mascarilla. Eh, Entendamos que el aeropuerto es un ecosistema diferente. Cuando uno pisa un aeropuerto ya viene cargado de ansiedad por el viaje. Entonces, digamos que ahora el tema del COVID es una capa de ansiedad adicional que le ponemos al viajar. El que dice que no tiene miedo a subirse a un avión está mintiendo. O lo finge muy bien, porque todos tenemos miedo porque no somos los pilotos y finalmente nuestra vida está en manos de otra persona. Entonces, a esa carga emocional le agregamos esto. Yo veo a un pasajero que por A o B está con la mascarilla, porque hay muchos que lo tienen a esta altura de la nariz, y tienes que recordarle, súbase la mascarilla, no pasa ni un segundo y ya se la subieron. Entonces, digamos que no hay rechazo, por lo menos en el aeropuerto no hemos tenido conflictos ni pasajeros disruptivos que no quieran portar la mascarilla, o que lleguen no sé, a problemas disruptivos de querer amenazar a alguien. Se alimenta en el aeropuerto todavía, estamos en un ambiente de paz y amor, esperemos que esto continúe de esa manera. Finalmente la recomendación es por el bien del pasajero y de los que lo rodean, así que no es por capricho, ni mucho menos, ¿no? Si me permites, quería comentar dos cosas aquí. Efectivamente, yo he observado un cumplimiento por parte de los pasajeros en todos los lugares que he estado ejemplar. Realmente los pasajeros del transporte aéreo se están comportando como auténticos campeones desde ese punto de vista. Yo creo que además no es tan difícil, no es tan distinto el volar ahora de lo que era antes. Realmente la única diferencia es la mascarilla y el mantener un poquito más de distancia y los geles. Aparte de eso no hay nada diferente. Y otra cosa, los protocolos que se están implementando en Perú, no solamente en Lima, sino en todos los otros aeropuertos, están siguiendo los protocolos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y yo doy fe de que en América Latina, yo diría que son los aeropuertos, en el total de América Latina, incluyendo obviamente el Perú, que están tomándose esto con más seriedad. Los protocolos son muchísimo más estrictos de lo que uno encuentra en Europa o en Estados Unidos. O sea que en ese sentido también estamos haciendo un trabajo ejemplar. Pero muy bien, eso es una excelente noticia, pero gracias a todas las personas que están conectadas. Por favor, dejen las preguntas, que eso nos va a aportar muchísimo valor. Y en este contexto hay un comentario, de hecho, en el chat que dice, ¿no? Se debe asegurar que el viajero pueda tener una experiencia buena y segura. Marisol, en este contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha reactivado esta campaña en cuanto a los viajeros? Bueno, precisamente todo lo que están comentando, tanto Pamela como Rafael, creo que es fundamental, ¿no? Por un lado son las medidas y por otro lado es la comunicación. Cómo tú comunicas todas estas medidas de tal manera que contribuyamos al propósito que es el primer aspecto y es el desafío, y es la generación de confianza, ¿no? Recuperar esa confianza en el viajero para la redundación del viaje. Y algo que hemos observado nosotros, solamente para sumar a lo que acaban de comentar, es con relación al perfil de turista, digamos, cómo va a ser ese turista nuevo, viajero, sus intereses. Y en cuanto al uso de transporte aéreo, lo que hemos visto es que esto ha crecido. Si el año pasado, al 2019, el viajero, el 16% tomaba transporte aéreo, ahora ha crecido al 25%, ¿no? O miento, 37%. Quiere decir que, ¿por qué? Porque lo percibe más seguro, más rápido, mientras más rápido llego, hay menos exposición, obviamente. Y ese es un factor importante que también creo que se pone también en desafío para el transporte terrestre, ¿no? Que ha sido por largos años y sigue siendo el que tiene el mayor volumen, digamos, en cuanto a la transportación, al transporte de los turistas. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de seguridad, hablamos de medidas, hablamos de protocolos. Los aeropuertos son un actor importantísimo, pero tenemos a una serie de otros actores. El destino está compuesto por un número importante y porque sabemos que además la cadena de valor del turismo justamente tiene esa gran contribución, que es una suma de una serie de actores. Entonces tenemos, por mencionar algunos puestos claros, ¿no? Hoteles, agencias de viajes, restaurantes, guías, el propio atractivo turístico, y vemos cómo se han ido implementando estos protocolos. Del lado del sector privado, ha sido sumamente rápido también en esta actuación, han implementado protocolos, están todavía algunos en ese proceso, pero que eso es muy claro y, como comentábamos, también muy exigente del lado de estos protocolos que se han implementado. De hecho, tenemos el Safe Travels ya como destino, y eso ha sido también un aspecto importante que el Perú ha obtenido recientemente, ¿no? A partir del 13 de octubre. Entonces tenemos varios factores que respaldan todo este esfuerzo del sector privado, donde el sector público, a través de nuestro ministerio, el Viceministerio de Turismo, ha venido en estas coordinaciones. Pero acá los desafíos están en cada región, están en cada gobierno local.
que son quienes tienen que supervisar, quienes tienen que monitorear, quienes tienen que fiscalizar y actuar en ese sentido, ¿no? Pero tenemos un compromiso decidido del sector privado en que sabemos que del lado de la seguridad, que quiere decir protocolos seriamente implementados, de lograr conquistar nuevamente, reconquistar esa confianza y poder reanudar una actividad turística que sea, como decíamos, responsable y que sea sostenible. Buenísimo. Vamos a pasar a las preguntas que nos están dejando. Creo que eso es lo que va a aportar muchísimo valor a este foro. Dice, ¿cómo será el protocolo post-pandemia? ¿Qué cambios se deberían aplicar? Bueno, pues, en el ámbito de los aeropuertos, realmente lo que no queremos es que estas medidas, obviamente, se eternicen en el tiempo. Una vez que ya pase la pandemia, obviamente, pues no será necesario seguir con todos los mismos protocolos. No se asuste nadie, no quiere decir que no vayamos a tenerlos en marcha siempre que sea necesario, pero lo menciono porque a veces se han introducido medidas que, bueno, pues han perdurado sin necesidad, ¿no? Entonces, lo que queremos es que efectivamente sea algo que sea necesario de verdad. Realmente, uno de los grandes cambios que nosotros pronosticamos va a ser el uso de la tecnología, ¿no? La tecnología realmente ahora es el momento, yo siempre digo en todas las conferencias, si no aprovechamos este momento, nunca habrá uno igual, ¿no? Las tecnologías de todo tipo, tecnologías que por un lado son buenas para el pasajero porque evitan el contacto físico, ¿no? con todo tipo de cosas, y por otro lado también hacen la experiencia muchísimo mejor para el pasajero y además hacen que el país y el aeropuerto se conviertan en un lugar muchísimo más seguro desde el punto de vista de la seguridad tradicional. Entonces, creo que eso es una de las grandes oportunidades y uno de los grandes cambios que vamos a ver. Y una de las primeras cosas que vamos a dejar de lado es el método de distanciamiento. Dios quiera que eso sea pronto, que tengamos la vacuna, que todos seamos inmunes, porque definitivamente el método de distanciamiento afecta el manejo de un aeropuerto. ¿Qué pasa? Yo antes consideraba 1 metro por pasajero. Eso es como más o menos como calculábamos la capacidad estática de un aeropuerto. Ahora yo considero 2.56 metros cuadrados por pasajero. Entonces estamos hablando que mi capacidad como metros cuadrados se multiplicó al 250%. Entonces, sí restringe, sí demora proceso, porque tengo que mantener el distanciamiento. Entonces, las colas toman un poquito más, 1 segundo, 2 segundos por pasajero, multiplicas y te lleva a horas. Entonces, sí tiene un impacto. La tecnología es un tema importantísimo, nos está forzando a romper paradigmas. Yo recuerdo en el mes de febrero más o menos, hablamos de home office y decíamos, no, qué difícil, no se va a poder manejar, no lo vamos a poder hacer, la proporción tiene que ser 80-20. Finalmente es 100% y la gente se acomodó y no pasó nada. Igual nos pasa con la tecnología, la gente está, sobre todo en el doméstico, en el interno tanto porque hay una validación de documentos para destino, pero en el doméstico el check-in web ha crecido de una manera importantísima. ¿Cuántos años hemos estado guerreando con las líneas aéreas, empujando al pasajero y era como el comercial de un banco, no recuerdo cuál, donde el cajero era como un robot diabólico que atacaba al usuario? Más o menos pasaba lo mismo con los kioscos en el aeropuerto. El temor de malograr la reserva, no entraban a la computadora, no lo querían hacer en casa. Ahora el pasajero viene impreso con su QR, lo imprime en el kiosco. Entonces, poquito a poquito está rompiendo sus miedos, sus paradigmas, evitan tener contacto. Entonces, cuanto más yo lo pueda manejar solito, mejor. Y eso nos ayuda mucho porque limpia el flujo del pasajero. Ya no hay tantas colas, ya cada quien maneja sus tiempos, cada quien es responsable de decidir sobre qué prefiere hacer y el usuario cada vez está más empoderado. El usuario quiere poder elegir. Entonces, aquí se le da la opción de poder elegir y eso es súper rico. En eso no deberíamos retroceder. Y eso es súper interesante porque finalmente en este proceso de digitalización, siempre lo comentamos de manera interna, es que esto es como el e-commerce, ¿no? O sea, gente antes no compraba por internet porque tenía el miedo de que, ay, no, se van a quedar con los datos de mi tarjeta, ¿no? Entonces ahora es como, y ahora, oye, este QR me va a funcionar, el boarding de verdad, mejor lo llevo impreso por si acaso, ¿no? Entonces ahora es como que hay que garantizarle al usuario desde todos los puntos de contacto que en verdad estén tranquilos, que no pasa nada, que en verdad la digitalización es buena y sobre todo es un proceso importante en lo que es la bioseguridad. Y aquí hoy paso a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, que desea igual contestarla. Dice,
que si bien se han implementado todos estos cambios, todos estos protocolos, ¿cómo creen ustedes que le ha impactado al pasajero? ¿Realmente ha sufrido? ¿Realmente tiene resistencia? ¿Creen ustedes que ha impactado? No sé si te entendí bien la pregunta, y es cómo las medidas de bioseguridad han impactado en el pasajero. Así es. Bueno, creo que ya lo hemos un poco comentado, ¿no? Creo que uno se va, pero primero es aceptar la situación, creo que es una realidad, y si queremos volver a viajar, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque creo que esa responsabilidad va de dos lados, ¿no? La del viajero y la del destino. Si no funcionan ambos en sintonía, entonces algo no va a funcionar. Por eso es tan importante lo que comentaba Pamela, ¿no? El educar, el transmitir reiteradamente y sin cansancio estas medidas que son parte ahora de lo que tenemos que aprender a manejar. Y creo que es como los hábitos, ¿no? Se va convirtiendo en un hábito. Pronto esas medidas sanitarias serán parte ya de algo que está explícitamente y ya no va a ser necesario reiterarlo como lo tenemos que hacer ahora. Y creo que esto es algo que llegó para quedarse, como también la digitalización, como bien han comentado, ¿no? Entonces sí creo que, de hecho creo que el desafío es cómo hacemos que con todas esas medidas ese viaje sea amigable, sea distendido, que el pasajero se sienta confiado. Y aquí son los desafíos para todos los puntos de contacto de ese viajero, desde que entras a una página para informarte, que sea fácil de obtener la información, que sea clara, que sea clara y corta, porque a veces no vamos a leer tanto, y creo que eso también hay que ser conscientes. Nosotros en la página de Tú qué planes van a encontrar los protocolos, pero hay un resumen de medidas que son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay cosas que son, las básicas son las tres, las que hemos comentado aquí, ¿no? Mascarilla, distanciamiento social y la higiene de manos. Creo que eso es básico, ¿no? Y lo demás es por un tema de criterio, aunque a veces el criterio puede variar, cosas que se van adaptando a cada uno de los prestadores, ¿no? Conocer cosas básicas, y creo que también el hecho de ya hacer el viaje, en verdad te hace un portador, ¿no? Este boca a boca que es importante para ir comentando y quitando estos prejuicios que pueden, esos paradigmas con relación a ese temor que es absolutamente natural, ¿no? Totalmente. Para seguir con las preguntas que nos dejan en el chat, si tienen algún pronóstico de cómo evolucionarán los viajes, ¿tienen alguna ciudad que, por ejemplo, haya marcado alguna tendencia? ¿Tienen alguna estimación de lo que va a pasar más o menos? ¿Proyectado? Yo no sé en cuanto a lo que está pasando ahora en Perú, que entiendo que se están abriendo los viajes internacionales poco a poco, ¿no? Y además un gran comentario que quería hacer, que ha mencionado Pamela, que me parece interesante y puede ser interesante también para Marisol, ¿no? Ha dicho, salvo los internacionales, donde hay una serie de documentos que hay que controlar. Yo creo que incluso allí es donde hay que incidir, ¿no? También con los gobiernos, el decir, mire, resulta que podemos entrar en el Perú sin necesidad de hacer tanto papeleo, ¿no? Un buen ejemplo en la región creo que es Uruguay, ¿no? Uruguay es un país maravilloso para los turistas extranjeros porque ni siquiera tienes que hablar con las personas de inmigración. Pones el pasaporte te reconoce, comprueba con los datos de la compañía aérea y de repente ya estás dentro de Uruguay, ¿no? Creo que ese es el tipo de cosas que nos tenemos que aprovechar. En cuanto a lo que estabas preguntando, pues no sé qué comentarte, porque no sé realmente los criterios que está siguiendo Perú en cuanto a la apertura de mercados. No sé si vosotros... Sí, yo particularmente, bueno, a nivel nacional, con la reapertura de algunos destinos turísticos, se ve cómo se va moviendo también. Están ya con el ruido de que ya abre Machu Picchu a partir de noviembre, entonces nuevamente, obviamente no va a ser con el aforo que se tenía antes, van a haber otros cuidados para el ingreso, pero la gente ya está empezando a esperar que se abran destinos para poder viajar, lo cual es bastante rico. Con el Inter pasa algo diferente. En una primera fase, o por lo menos al momento, tenemos solamente destinos que están a corta distancia, y son los países vecinos. Entonces, generalmente a un Chile, por ejemplo, a un Santiago de Chile, son muchos viajes ejecutivos, viajes de trabajo, o porque a través de Chile conectan con otro país y de ahí, finalmente, si tú no tienes la frontera abierta con un país de destino, pues buscarás la manera de
saltar por 5 países, pero finalmente llegas al país que deseas entrar cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Ahora está abriendo Caribe, en esta nueva etapa, está abriendo Caribe, está abriendo Estados Unidos, así que nada, ya he visto un poquito cuál es el apetito de las líneas aéreas para el mes de noviembre, y es un apetito voraz, así que vamos a ver también cómo compensamos expectativa-realidad, porque hay que manejar las cosas de manera ordenada. Si nos desordenamos, podemos caer en el error. Yo siempre prefiero pecar de trabajar las cosas de manera un poquito más lenta, pero segura, para que no hayan pasos hacia atrás, sino que simplemente vayamos avanzando. Y esa es la mira, ¿no? Mantener una cantidad de vuelos que podamos manejar con el distanciamiento social, que se siga respetando. El pasajero internacional no es igual que el pasajero nacional, y hay muchos que están regresando a casa también. Entonces, tenemos pasajeros con 10 maletas, cosas que antes no hubiésemos pensado porque pagan por maleta. Entonces, tú dices, mis respetos, es un volumen generoso. Entonces, ese tipo de dinámicas las estamos viendo, las vamos a ver ahora que se ha abierto Estados Unidos, de todas maneras. Tenemos de ida y vuelta, tenemos peruanos que quieren regresar, bastante, porque se han quedado sin trabajo, la situación no necesariamente está bien en todos los sectores, entonces mucha gente se quedó sin trabajo y qué mejor que regresar a casa donde tiene algún tipo de seguridad. Entonces va a haber mucho movimiento y el Caribe, ante toda sorpresa, porque cada quien también maneja el miedo y el respeto de maneras diferentes, pero he escuchado en varios de estos grupos en Facebook de viajeros, Gato Viajero por aquí, por allá, que la gente está esperando que comience el Caribe para irse una semana en Caribe sin ningún tipo de temor, lo cual a mí me sorprendió, pero es válido, siempre y cuando se sigan los protocolos, siempre y cuando se haga caso a rajatabla de cuáles son las condiciones y los pasos a cumplir, todo perfecto. Excelente. Otra de las preguntas que nos dejan, de hecho, en el chat es esta interrelación al momento de levantar el turismo interno. ¿Cómo se ha hecho la relación con las provincias? ¿Cómo ha sido la comunicación con las ciudades que se han activado? Sobre todo las que son turísticamente más atractivas. ¿Cómo se han hecho los planes con ellos? ¿Cómo se han comunicado? ¿Ellos están preparados? Yo estoy segura que sí, ¿no? Pero ¿cómo se ha hecho esta comunicación para que justamente las personas que están escuchando estén seguras de que al hacer este viaje, pues están viajando tranquilos y no hay ningún tipo de problema? Bueno, desde hace aproximadamente, yo creo que desde hace unos 4 meses, nuestro Micetur empezó, nuestro Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, a través del Viceministerio, inició estas coordinaciones con los diferentes gobiernos regionales, locales, conformando lo que son los entes técnicos, que están integrados por el sector privado y público, con el fin de poder organizarse para poder dar esta etapa de reactivación de destinos. Y esto va por obtener estos sellos de bioseguridad. Entonces, han venido trabajando en ese sentido desde hace, como les decía, varios meses, y aquí tenemos una suerte de organización público-privada o solamente pública que está a cargo de toda esta tarea y que involucra siempre a un sector privado. Lo que sabemos y lo que tenemos, por ejemplo, son una serie ya de atractivos turísticos que cuentan con los protocolos implementados, mencionados tanto por las autoridades de ambiente, de cultura. Esta información, si desean, la pueden obtener en la página de Ituque Planes, ahí van a encontrar cuáles son aquellos atractivos turísticos que ya cuentan con estos protocolos y que pueden ser visitados. Y esa es una tarea que va a ser constante. Estamos empezando, ¿no? Y esta va a ser una tarea de monitoreo permanente y de incorporación de nuevas rutas que cuenten con todas estas condiciones favorables para poder recibir a los turistas. En la etapa en la que nos encontramos es en la etapa de la sensibilización, como comentábamos, y esta gradualidad con la cual se van dando la apertura de vuelos aéreos es la misma gradualidad con la que el turismo se va a ir reactivando. Empezamos por los cercanos, como dice Pamela, las rutas cercanas, el turismo latinoamericano representa aproximadamente el 60% de las llegadas internacionales al Perú. Hablamos de un turismo norteamericano, hablamos de Estados Unidos, es aproximadamente el 15% de la torta total de llegadas, un mercado importante, y que en estos vuelos que se realizarán a partir de noviembre, podrán empezar también a tener ya esta ruta. La conectividad, desde el comienzo se comentó, es fundamental para poder activar este viaje. Y recordemos que dentro de las varias categorías que tenemos de turismo, está el viaje por familiares y amigos, el tema del turismo de negocios, todos califican dentro de este concepto.
El tema es el turismo vacacional, el turismo de recreación. De ese turismo, cuando hablamos, pensamos que ese es el 2021, que las condiciones para que este turismo se vaya dando no empieza hoy, empezamos desde hace mucho a mantener esa presencia de Perú constante y permanente, porque lo que buscamos es que Perú no pierda ese posicionamiento ganado y mantenga el interés de viaje en un futuro viaje que nos tengan en esa lista de destinos a ser visitados. Como comentaba Pamela también, decía, vemos que la gente está interesada en viajar, efectivamente, están buscando, y buscando Perú también a nivel internacional. Lo vemos en los buscadores, estamos allí, pero tenemos que estar con todas estas condiciones que hagan que ese viaje sea un viaje placentero, que en verdad sea un viaje que uno, cuando lo haya realizado, pueda comentar positivamente, y yo sé, y puedo decir que creo que todos los que estamos en la actividad turística estamos apostando porque así sea, y estamos trabajando porque así sea, el sector privado, los gremios turísticos, los destinos turísticos, y trabajando con mucha responsabilidad, creo que es fundamental en una etapa como la que estamos. Súper interesante. De hecho, la siguiente pregunta que nos dejan está muy vinculada, ¿no? Y entiendo también es una estimación y es una preocupación para todas las personas que están involucradas con el sector turismo. Más o menos a cuándo se proyecta que podríamos volver a estas cifras. Yo creo que igual es una pregunta difícil. Es muy difícil hacer una estimación porque dependemos de un factor externo, que finalmente es la crisis con la que estamos viviendo. Y en este contexto yo creo que lo que más hacemos es, creo que es reactivar, animar a reactivar aquello de lo que es posible que podamos cumplir una norma mínima de seguridad. No sé si ustedes tienen algo que aportar sobre esto, ¿no? Porque finalmente hay empresas que están vinculadas 100% al turismo. Con relación a la reactivación, creo que es la etapa en la que nos encontramos. Hemos dado los primeros pasos, la conectividad es fundamental, y esto es parte de esa etapa para poder establecer proyecciones. Sabemos que los aforos son limitados, hablamos de aforos, vamos a comentar algunos. Machu Picchu, por ejemplo, hablamos de 675 visitas por día, ¿correcto? Entonces tenemos un aforo ahí importante. Sabemos que Machu Picchu es un destino que está en el imaginario del turista internacional, de las razones por las cuales visitan el Perú por primera vez. Entonces nos vamos dando cuenta allí de factores importantes para poder hacer estas proyecciones. Yo creo que a este punto, difícil decirte exactamente en cuánto tiempo, creo que vamos viendo cosas que van cambiando, ¿no? Hace un mes y medio, cuando le preguntábamos a un turista nacional cuándo viajaría, lo mencionaba como más lejos, cada vez lo va mencionando un tiempo más corto. Vemos que ese interés crece por viajar en un corto plazo, ya vamos de cada los próximos 6 meses. Entonces, creo que vamos monitoreando para poder hacer estimaciones que sean más precisas, y esto lo estaremos informando también, por supuesto, de manera muy oportuna. Muy bien. Ajá, hace una pregunta adicional, dice, ¿se están planteando incentivos en tarifas que se cobran en el aeropuerto o en los aeropuertos a las aerolíneas para promover la demanda de pasajeros? ¿Se ha considerado este tema? En realidad las tarifas del aeropuerto no son tarifas, no, es tasa de uso de aeropuerto, es la tasa que se paga por el paso por el aeropuerto. Hay algunas conversaciones, pero no hay nada aterrizado, y finalmente la línea aérea es la que tiene que transparentar el precio final al pasajero, ¿no? Por ahí es el monto que finalmente el pasajero ve, es el ticket aéreo, ¿no? Muy bien. Y además, nosotros una cosa de las que opinamos, hay que aclarar que los aeropuertos también tienen que tener sostenibilidad económica, ¿no? O sea, todos estos aeropuertos en América Latina y en el mundo han mantenido abiertas sus puertas a las actividades aéreas a pesar de que no han habido vuelos de pasajeros. Eso conlleva unos gastos muy importantes. Yo siempre doy el ejemplo de los bomberos. Los bomberos tienen que estar allí. Hayan o no hayan vuelos, tienen que estar allí. Eso quiere decir que los aeropuertos obviamente tienen que recuperar unos gastos, unos costos, ¿no?, operativos. Lo que es importante es toda una serie de impuestos, no sé en estos momentos la situación en Perú, pero una serie de impuestos que se cobran al transporte aéreo, que eso sí que el gobierno tiene la facultad de poder eliminarlos o reducirlos temporalmente para precisamente estimular ese transporte aéreo que todos necesitamos para el comercio, para la economía de los países, ¿no? Hay que pensar que es una situación bastante estresante para todos los actores del transporte aéreo.
las compañías aéreas, y sabemos que hay compañías aéreas que efectivamente han declarado capítulo 11 en la región, una situación bastante preocupante, pero como digo, también los aeropuertos necesitan de esa actividad, ¿no? Las compañías de ground handling, o sea, todo esto y lo que realmente es importante a la hora de estimular es que haya una oferta, que haya una apertura de los mercados. Y también pues hay una serie de impuestos que también son unos gravámenes para el transporte en general y para el turismo que a lo mejor sería necesario de alguna manera revisar, al menos temporalmente. Súper interesante, gracias. Pregunta también, dice, ¿se ha solicitado o se está haciendo algún tipo de control a las empresas que están dedicadas a hacer el turismo? Hablamos de formalidad, ¿sí? Y creo que este es un aspecto bien interesante, porque si tú miras ahora a un viajero que está mucho más preocupado por su salud y por las condiciones de destino y las condiciones del prestador de servicios que va a proveerle de alguno de ellos, está siendo mucho más cuidadoso. Y esto es una oportunidad para el sector formal también, ¿no? Por otro lado, decirte que nuestro ministerio tiene una página web donde están registrados todas las empresas que están formalmente constituidas. De tal manera que, si existe alguna inquietud por ese lado, pueden ingresar a este directorio y poder buscar allí a la empresa con la cual estén interesados en contratar, ¿no? Así es que, y si no, pueden escribirnos, tenemos un servicio de información y asistencia al turista, IPERU, que pueden también dirigirse al correo electrónico iperu@promperu.gov.pe para poder atenderlos con muchísimo gusto y orientarlos en caso tengan alguna duda al respecto. Súper bien lo que mencionas, Marisol, y finalmente creo que todas las instituciones que están aquí, desde las conectadas, los ustedes que están como expositores, todos tienen un canal de información. Siempre que no hay que perder ese contacto de finalmente preguntar si algo que, por ejemplo, ya no está publicado. La siguiente pregunta está vinculada a lo mismo y creo que hacemos énfasis, ¿no? Si bien sí existen empresas formales, la informalidad es un tema bastante fuerte dentro del país y habrá que luego más bien educar también a los usuarios, a las personas, a las empresas pequeñas a formalizarse. Ese es el momento, así como llegó la digitalización por la crisis, pues que la crisis también lleve a una formalidad de las organizaciones, porque esto ayuda finalmente en los procesos. Siguen dejándonos sus preguntas, creo que eso es lo que está enriqueciendo finalmente este conversatorio. Ya para ir cerrando, quisiera saber desde su perspectiva, desde la organización, en la verdad en que ustedes se encuentran, ¿qué tip dejarían? ¿Qué le dejarían? ¿Qué le dirían al pasajero que tiene miedo, al que tiene dudas, al que todavía está en esta disyuntiva? ¿Qué le dirían para cerrar ya desde sus organizaciones? Bueno, yo, si me permites, para empezar, yo diría que no tengan miedo a volar. El transporte aéreo en estos momentos es lo más seguro que hay. Los protocolos que siempre han habido en el transporte aéreo en cuanto a seguridad y la seguridad en general, ahora se han reforzado y además se extienden a la seguridad sanitaria. No conocemos apenas casos en el mundo donde haya habido transmisión del COVID en los aeropuertos o en el vuelo. Creo que se habían contabilizado 22 posibles casos en 2,8 billones de pasajeros desde el comienzo del año. Eso es lo que contabilizó la IATA, o sea, prácticamente nada. Posibles contagios. O sea, es absolutamente seguro el viajar y animar a todo el mundo que lo haga. Muchas gracias, Rafael. Sí. Yo desde mi posición, en realidad, siempre recomiendo viajemos ligero, no llevemos mucho equipaje de mano, sobre todo para pasar rápidamente por los arcos de seguridad. La mascarilla, yo siempre he dicho, lleva la puesta, lleva una en la cartera, por si acaso, algunas se rompe la tirita y entramos en crisis, así que siempre tener una de backup en la maleta. Aeropuerto, no vayamos acompañados, ese es un cambio bastante fuerte, sobre todo los peruanos que tenemos la costumbre de acompañar y de recibir. Era muy común ver a la mamá, el papá, la abuelita, el perro, el tío, todos iban al aeropuerto a dejar a alguien que se iba 3 días a provincia, o sea, no era un viaje de meses, era parte de nuestra costumbre, de nuestro folclore, digamos, de alguna manera. Ya no se puede. Para asegurar el distanciamiento, el pasajero tiene que intentar ir solo, y si es que alguien lo va a dejar, pues que sea uno, y que lo deje por la vía rápida, porque no va a poder ingresar. Entonces, está de más que vaya al aeropuerto, no va a poder ingresar.
y sigamos los protocolos. Tenemos el aeropuerto pintado por todos lados con señalética maravillosa que te dice, usa tu mascarilla, guarda distanciamiento, lávate las manos. Y la idea es que estemos no solamente con la señalética impresa, sino repitiendo, hasta que se nos haga costumbre. Finalmente, la idea y el logo incluso con el que estamos trabajando es viajemos seguros, ayúdame a cuidarte, porque la responsabilidad sigue siendo del pasajero. Yo estoy dando todo de mí para poder cuidarlo, pero la responsabilidad está en uno. Como decía hace un rato Marisol, es el pasajero y el destino. Es toda la cadena de valor la que tiene que ayudar, pero si el mismo usuario no hace uso de las recomendaciones, no se cuida, el 50% no hace el trabajo completo nunca. Así que nada, por ahí va mi recomendación. Bueno, y yo solamente les recomendaría lo que hemos recomendado siempre, viajar informados. Viajar informados, buscar fuentes confiables de información, mejor si son páginas oficiales, y creo que también hay una oportunidad para los propios destinos de comunicar y trasladar esta información a través de estas páginas que van mejorando y que también ha sido como un aceleramiento para poder construir información de valor para el viajero. Y luego recordar lo que acaba de decir Pamela, la responsabilidad es de quien viaja, cuando uno toma una decisión de viaje. Y creo que asumirla como tal también nos lleva a todas estas medidas que tenemos que considerar. El viaje puede ser sentirse ligero, liviano, teniendo en cuenta estas consideraciones. Así es que buscar información confiable y tomar servicios formales. Muchísimas gracias por sus puntos de vista con la información. De hecho, nos están agradeciendo mucho en el chat, agradeciendo la información y todo lo que se está comentando aquí. Y es importante, finalmente, para cerrar, es esto, que la comunidad aeroportuaria está interrelacionada y estamos trabajando juntos, ¿no? No ver a instituciones por separados, porque finalmente el proceso se hace de manera integrada. Entonces es muy importante que vean esto, la unificación que existe en estos procesos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados. Este video lo publicaremos en algún momento también en nuestras redes sociales, así que la información va a estar ahí, y si no, como mencionaba Marisol, pues es importante visitar los canales oficiales. Nuevamente, muchísimas gracias, y ya en una nueva oportunidad pues nos contactaremos. Gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias. Que estén bien.